Creemos que están en el mejor lugar. No han podido tomar mejor decisión que estar aquí reunidos junto a nosotros en torno al gran pastor, en torno al único que se merece toda nuestra atención, nuestro Señor Jesús, nuestro Dios poderoso. Hemos estado hablando durante este tiempo acerca de la oración y queremos seguir tomando este tema. Y ha sido interesante cómo Dios nos ha ido llevando a poder salir de nuestra cajita que teníamos allí con respecto a orar solamente por nosotros, enfocarnos mucho en lo que nos pasaba en nuestra vida, y últimamente Dios nos ha venido hablando muy fuerte acerca de la forma en cómo nosotros tenemos que orar. Y que dentro de esa oración, que no digo que esté mal la oración íntima que cada uno de nosotros lleva, y que eso debe darse, también está la oración por los demás, también está la oración por nuestro hermano, también está ese pensar en el próximo, en aquel que está a nuestro lado. Y ha sido hermoso como Dios nos ha ido llevando a través de cada estudio, a través de cada intervención, a través de los temas, y creo yo de verdad que lo que estamos viviendo ahora acá como iglesia, de una u otra forma refleja la voluntad de Dios, que se está expandiendo la visión, se está expandiendo este nuevo tiempo que Dios está trayendo. Yo creo que de verdad Dios está viendo que estamos dando pasos de fe, que estamos tomando lo que Él ha prometido. ¿Se recuerdan tiempo atrás que hablamos acerca de la herencia que Él nos había dado? De que ese lugar no era que teníamos que ir a combatirlo para obtenerlo, sino que Dios ya nos lo había dado. Yo creo que de una u otra forma Dios nos está dando atisbos, luces de lo que eso significa, y no podemos parar, no podemos parar. Y por eso es que hemos tomado este tema de la oración como algo primordial, porque es una de las armas más poderosas que tenemos para poder enfrentar, combatir y vivir en nuestro día a día en esta tierra como personas individuales, como decía, pero también como cuerpo, como iglesia. Hemos estado entonces hablando acerca de la importancia de que nuestras oraciones no solo estén dirigidas hacia lo que necesitamos personalmente, sino que en estos capítulos hemos estado viendo la importancia de orar por los demás. Dios está esperando muchas veces la oración del hermano para hacer la obra que de otro modo no sería revelada ni podría ser realizada. O sea, miren al nivel que nos pone el estudio que estamos tratando, el tema de la oración. O sea, es mucho más que solo irvanar frases, sino que tiene que ver con que detrás de eso hay una puerta que se puede abrir de bendición para nuestro próximo, para nuestro hermano, y que eso se va a revelar, y que eso se va a realizar en la medida en que nosotros podamos, ¿no es cierto?, orar. El tema es que, haciendo un mea culpa o autoanálisis, debemos sincerarnos y decir que gran cantidad de veces nuestras oraciones hacia los demás no son las más certeras o eficaces. Debemos ponernos allí y examinar que muchas veces nos centramos en cumplir la responsabilidad de orar por otro y nos quedamos solamente en eso, o sea, en la responsabilidad. Decir, claro, verdad que yo dije que tenía que orar por Juanita, tenía que hacerlo. Y ahora me acordé, así que ya, hay que hacerlo. Y lo damos los 5 minutos, los 2 minutos, los que nos tomemos para orar por esa persona, pero lo dejamos allí y creemos que al terminar el amén ya está todo resuelto. Y acá está diciendo que es mucho más que cumplir la responsabilidad, que tenemos que dar el siguiente paso. Podemos también centrarnos en calmar nuestra conciencia o en orar por lo que creemos necesita el hermano, sin consultar al Espíritu Santo por lo que verdaderamente se debería orar por esa persona. O sea, ir mucho más allá de lo que es mi suposición o de lo que yo creo, y realmente ser certero a través del filtro del Espíritu Santo, que es el que me va a guiar a decir las palabras eficaces. Hacemos oraciones imprecisas sin pensar en bendiciones específicas muchas veces. O sea, oramos y no realmente apuntamos a lo que realmente necesita nuestro prójimo. Entonces, lo que hoy vamos a ver es que si vamos a orar, oremos eficazmente. Si no, mejor no oremos. Es así de simple. Entonces vamos a ver algunos puntos. Y el punto número 1 que queremos ver de cómo tener una oración eficaz es
que tenemos que tener un corazón compasivo al orar. Un corazón compasivo. ¿Qué nos habla el diccionario acerca de lo que es compasión? Es sensibilidad, es misericordia, es ser caritativo, es ser piadoso, es ser humanitario. Es poder ponernos en el lugar de nuestro prójimo como si esa necesidad que él tiene fuera mi necesidad. Es así. Entonces no debemos olvidar que hay que orar con el corazón lleno de amor, lleno de compasión. Dios no oirá las oraciones que tienen el más mínimo indicio de prejuicio o de enojo. Si lo hacemos con prejuicio y enojo, no oraremos sin cesar y llegará un momento en que ya no vamos a orar por nuestro próximo y nos llenaremos también de resentimientos y amargura. Sin importar qué se hizo y a quién se debe culpar, Dios quiere que nuestras actitudes sean correctas cuando oramos. Es verdad. Nosotros vivimos y tenemos nuestro amor propio. Eso es algo que nos pasa. O sea, ¿cómo no nos vamos a doler o enojar cuando hay algo que no nos gusta? Eso ocurre. Pero lo que nos está diciendo el estudio es que nosotros tenemos que volcarnos rápido, salir de ese negativismo que tuvimos al reaccionar o a cómo recibimos la situación y volcarnos rápidamente a los pies de Cristo. Rápidamente a los pies de Cristo para poder orar acertadamente. Como les digo, o sea, nosotros no nos enojamos, pero el fondo aquí no es decir, ojalá Dios, mételo en aceite hirviendo un rato allí para que pueda, ¿no es cierto?, cambiar y luego sánalo o luego encáusalo. No, Dios está diciendo, saltémonos el aceite hirviendo y vámonos a la otra parte de decir, Señor, mira, yo estoy viendo esto que no creo que esté bien, no está acorde a la luz de tu palabra, no está acorde a lo que yo creo el Espíritu Santo me está haciendo sentir en el corazón. Señor, te pido que tú puedas abrir la mente de mi hermano, de mi hermana, de mi familiar, de lo que sea, que lo ayudes. Que lo ayudes. Esto puede ser que a lo mejor venga arraigado del pasado. Puede que hayan ahí situaciones puntuales que ocurrieron y que lo han hecho ser así. Y orar, pero en esa dirección. Entonces hay que orar. Nuestro pastor Moisés, él dice siempre por los inamables. Hoy yo quiero agregar otra palabra. Hay que también orar por los inorables. Por lo que uno dice, no se debería merecer mi oración, pero también debo orar por ellos. Y tenemos que hacerlo, como decíamos, con un corazón sensible, misericordioso, caritativo, piadoso, humanitario, que son los sinónimos, ¿no es cierto?, de la compasión. Mire lo que nos dice la palabra del Señor con respecto a lo que estamos hablando. Romanos 12:21 dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Amén. Eso es. Romanos 12:21 nos trae, ¿no es cierto?, y nos pone totalmente claro lo que debería ser, ¿no es cierto?, este tema del corazón compasivo. No podemos permanecer en el mal, no podemos permanecer en esa primera reacción que muchas veces nos viene y nos impulsa a no hacer lo que realmente quiere Dios para nuestra vida. Debemos vencer el mal con el bien, a la luz de la palabra de nuestro Dios. No debemos llevar una vida de reacciones negativas entonces. Y eso es difícil porque cuando nosotros tenemos más o menos claro nuestro esquema de cómo deberíamos comportarnos, de cómo deberían ser nuestras relaciones, anda todo bien, pero ¿qué pasa cuando de repente nos pilla de improviso una situación? Una reacción de una persona. No reaccionamos necesariamente bien. Lo que nos está diciendo acá es que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo, pedirle a nuestro Dios y ejercitar el poder llevar nuestra reacción negativa hacia algo que, ¿no es cierto?, se transforme en bien. Debemos llevar una vida de reacciones, esa vida de reacciones negativas ante la conducta de los demás de una forma que podamos salir rápido de ese hoyo que muchas veces nos podemos meter cuando estamos en esa reacción y más bien responder positivamente al Espíritu Santo. Ir rápidamente al Espíritu Santo, porque seamos sinceros, cuando vienen estos momentos hay otra vocecita que nos está diciendo allí, no, pero no te preocupes, no, pero ya déjalo pasar nomás, no, pero ignóralo, mejor ignóralo, que no ganas nada con argumentar, que a lo mejor tu argumento es válido muchas veces, mejor sale de allí y céntrate en lo que realmente hay que centrarte. Eso es dar la mejilla. Eso es cuando Jesús dijo, si tenéis que darle, acompañarlo una cierta distancia, anda al doble, el triple.
Eso tiene que ver con poder entregar, ¿no es cierto?, nuestra vida a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo que tenemos que hacer. Si estamos dispuestos a que Dios remedie nuestra amargura hacia nuestros enemigos, entonces, ¿qué va a hacer nuestro Dios? Él lo va a hacer. Él va a quitar ese resentimiento y se va a convertir entonces realmente mi oración en una oración compasiva, que tiene los ingredientes que decíamos delante, ¿no es cierto?, que se escapan de todos esos prejuicios que podamos tener por tener una oración eficaz dirigida por la sensibilidad del Espíritu Santo. Muchas veces lo hará mediante nuestras oraciones por ellos. Como decíamos delante, hay una tremenda responsabilidad como cristianos de saber que en nosotros existe un arma poderosa como es la oración hacia los demás. Y que esa oración está allí, que muchas veces está en stand-by o está quieta. Y que Dios quiere que, ¿no es cierto?, podamos llevarla adelante. Sea cual sea el caso, debemos orar con el corazón lleno de amor y de compasión, como Jesús en la cruz, por ejemplo. ¿Qué hizo nuestro Jesús cuando estuvo en la cruz? Él estaba allí, ¿no es cierto?, ya crucificado, ya le habían puesto los clavos, estaba lleno de sangre, había sido golpeado, estaba lacerado su cuerpo. Y cuando él vio que estaban abajo se burlaban de él y le decían, bueno, si tú dices que eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? ¿Acaso Jesús no tenía el poder para hacerlo? ¿Acaso él no podía hacerlo? Claro que sí podía hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Por amor a nosotros, por compasión a nosotros. Él más encima llegó y dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Él esperó, así como espera por ti y por mí. Él espera por nosotros. Él se identifica con nosotros. Entonces nosotros debemos hacer lo que nuestro buen maestro hizo. Número 2, la oración es un vínculo. Es un vínculo. Y miren cómo lo unimos. La oración es un vínculo entre los recursos inagotables de nuestro Dios y las necesidades de las personas. Miren la importancia de la oración. Miren lo tremendo de eso. Es que nosotros en nuestra oración podemos unir lo que Dios quiere hacer por nuestro próximo a través de nuestra oración. Sanidad, milagros, restauración, vidas restauradas, vidas renovadas, vidas que puedan experimentar la plenitud de lo que significa ser un hijo de Dios. En nuestra oración, Dios puede usarnos para que se una ese vínculo, que se genere ese vínculo entre los recursos inagotables de Dios y las necesidades de las personas. ¿Cuánto nos estamos viendo en nuestro corazón que vemos la necesidad de nuestro hermano? ¿Se han dado cuenta que de aquí a un tiempo nosotros nos hemos comenzado a dar cuenta de que en nuestro entorno, no hay que ir muy lejos, en nuestro entorno hay necesidad? Hay necesidad. Y Dios nos está impulsando a que nosotros seamos el vínculo que une esa necesidad con el corazón de nuestro Dios, con nuestro Dios. La oración es el vínculo. Mediante la oración dirigimos la mano de Dios de infinitos recursos ilimitados que tiene nuestro Dios, creador del cielo, de la tierra y de todo este universo, a la mano de la persona que necesita y que no está lejos, como digo, está cerca de nosotros. Entonces, Dios es la fuente de poder, pero nosotros somos el instrumento que Él usa para unirlos a los dos. Es como ese aparatito que tenemos allí, ¿no es cierto?, que si no tuviera ese cable no permitiría que llegara la luz, ¿no es cierto?, y proyectara esa hermosa luz que está entregando en este ratito. La oración es ese cable. Nosotros somos ese cable que une la fuente de poder que es nuestro Dios inagotable hacia la necesidad de nuestro hermano, de nuestro familiar, de quien podamos colocar allí la carita. Eso lo sabemos cada uno de nosotros. Que nuestro Dios nos siga mostrando y revelando cada día más que estamos en la brecha entre la necesidad y la satisfacción de esa necesidad. Cuando nos vemos en esa posición, comprendemos la necesidad de la oración firme y constante. Y comienza el deseo, y no solo eso, sino que ese deseo se transforma en un acto, se transforma en una acción.
Ya no queda solo en una buena intención, se transforma en algo que se puede ver, en algo que se transforma en un hábito, como hablábamos ayer en la reunión de los jóvenes. Se transforma en una nueva vida. Un hombre de oración, una mujer de oración. No solo queda en una hermosa película como la que vimos, ¿no es cierto? Cuarto de guerra, que ella preparaba su cuarto, sino que no solo queda en una buena película, una buena imagen. Yo me transformo en el protagonista de esta película que lleva adelante, ¿no es cierto?, esta oración. Miren, les quiero compartir un testimonio que nos habla un poquito acerca de esto. El autor dice, una tarde un pastor de otra ciudad fue a pedirme consejo sobre un problema de su iglesia. Algunos diáconos de su iglesia estaban tratando de dirigir las cosas. Eran una verdadera fuente de irritación. Estaban causando muchos problemas a este pastor. Y dice que ese pastor había tolerado más de lo que se podía soportar. Ya esto iba a terminar muy mal. De una u otra forma, lo que ya de una u otra forma todos sabemos qué pasa cuando ocurren estas cosas en la iglesia. Se dividen, forman grupos y todo eso. Aquella noche su iglesia iba a analizar la manera en que se debían seleccionar a los diáconos. Estos habían amenazado con desafiar al pastor y hacerlo de manera pública, delante de toda la congregación. Habían tenido éxito en salirse con la suya hasta entonces. O sea, estaban logrando el objetivo. Estaban a punto de lograr lo que ellos creían que era lo correcto, porque en realidad estaban puro dividiendo, ¿no es cierto?, lo que era la visión de esa iglesia. Y ese pastor sabía que era tiempo de darle un giro total a la situación. Él sentía en su corazón, en su espíritu, que era momento de que eso no estaba bien, y había que darle un giro, o en realidad la iglesia iba a sufrir. Él estaba afligido y temeroso. Conversamos, dice el pastor, por un rato, y le di un versículo para que lo reclamara, su amigo pastor. Durante la reunión de negocios, le dijo, ten presente el texto que sale en el Salmo 71, versículo 16. Y dice, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de su justicia, de la suya sola. Luego le dije que yo oraría por él. Me puse en la brecha entre el pastor y la victoria que él necesitaba. Se transformó en el vínculo. Pedí específicamente que Dios cerrara la boca de quienes vinieran contra mi amigo como Dios cerró la boca de los leones en el caso de Daniel. Él oró específicamente. Él dijo, cierra la boca de aquellos que vienen contra mi amigo, que quieren puro dañar. Así como Dios cerró la boca de los leones en el caso de Daniel. Ya tarde, aquella noche, me volvió a llamar mi amigo y dice, él estaba tan emocionado que apenas pude entenderlo. Dijo que fue la reunión de negocios más tranquila que hubieran tenido jamás y que nadie dijo ni una palabra en oposición a sus propuestas. ¿Por qué? Porque el pastor generó el vínculo. Él hizo una oración que unió la voluntad de Dios con lo que su amigo pastor necesitaba. Y esto se solucionó. Y Dios fue exaltado y fue glorificado y la iglesia siguió adelante. A veces seremos la única persona que está en la brecha en una determinada situación. Muchas veces cuando nosotros vemos las necesidades, porque justamente Dios también quiere que a través de nosotros se genere la cura. A través de nuestra oración. De una oración dirigida por nuestro Señor. Y no hay otro, soy yo, es usted. Eso es especialmente cierto si somos la única persona que conoce una necesidad en particular. La intercesión, en ese caso, se convierte en nuestra exclusiva responsabilidad. Esa clase de oración es difícil, pero provechosa. Así es como Cristo oró, porque Él estuvo en la brecha entre Dios y toda la humanidad. Si no hubiese sido así, este mundo que lo vemos malo en este tiempo sería un caos, sería terrible. Pero fue por nuestro Señor Jesús y grandes hombres que Él a través de la historia puso en la iglesia, que hoy, gracias a Dios, tenemos una sociedad que ahora la quieren distorsionar moralmente, legislativamente, en todas las áreas, pero nosotros somos una nación que cree en Dios. Y de una otra forma nuestras leyes están basadas en eso. Y eso ha sido porque ha habido un eslabón que se ha ido uniendo uno tras otro para que eso ocurra.
Y eso es lo que Dios quiere seguir haciendo, y nosotros somos ese eslabón. Nosotros somos ese vínculo que podemos cambiar nuestro pequeño mundo. De igual manera debemos entonces estar accesibles por el bien de los demás. Esa clase de oración es difícil, pero es provechosa, no solo para mí, sino también para mi prójimo. Entonces, Cristo oró por la humanidad, Él nos unió a la creación caída con el Padre, y hoy nosotros podemos decir Abba Padre, porque Él nos une al Padre. De otro modo nosotros estaríamos perdidos, pero es a través de Dios, de Jesús, hecho hombre, que hoy nosotros podemos decir Abba Padre, con esa cercanía, con esa familiaridad. Entonces, de igual manera debemos estar accesibles por el bien de los demás. Número 3. Nuestra oración debe tener esa forma de identificarnos con las necesidades de los demás. Para orar eficazmente por los demás, debemos ser capaces de identificarnos con las necesidades de ellos, de los que están en nuestro lado. No podemos ser indiferentes, no podemos solo orar desde el altar de que yo lo alcancé todo y que el otro está por debajo de mí. No es así. Lo que Dios nos está diciendo es que nosotros tenemos que ensuciarnos. Nosotros tenemos que meternos allí también, en el sentido de poder, como decía adelante, sentir la necesidad de nuestro prójimo. No que nos embarremos juntos con él en el pecado, no es eso. Sino poder tener esa empatía que debería tener nuestra oración. Para orar eficazmente por los demás debemos ser capaces de identificarnos con las necesidades de ellos. Y eso es espiritual y emocionalmente. Debemos sentir lo que ellos sienten. Yo, por ejemplo, podría decir, ¿por qué le temes a la noche? Si la noche, yo fui nochero 12 años y nunca me pasó nada de nochero, siempre estuve bien. De repente lo único que pasó por allí fue que me quedé dormido nomás, pero no, de que haya sentido algo, nunca. Y podría, ¿no es cierto?, comenzar a hacer sentir mal a la persona porque ella sí tiene miedo. Ya, pongamos el caso de la Cata, le tiene miedo a la noche. No le tienes miedo, sí, yo sé que no. Es un ejemplo. Pero, y podría comenzar incluso a ser sarcástico, a provocar, no sé, daño en ella porque yo ando bien por la vida. Lo que nos está diciendo acá es que eso no es correcto. No es correcto. Yo no puedo pensar que la necesidad del otro es chica o no vale la pena. Nadie puede meterse en los zapatos del otro. Cada uno tiene su historia. Y lo que a lo mejor para mí es fácil, para él no es fácil. Y para mí hay otras cosas que no son fáciles. Yo en la tecnología hace rato que ya me perdí. Tengo que andar preguntando por todo. Y a lo mejor otro puede decir, pero ¿cómo? Si no es tan viejo. Debería saber. Pero, y viceversa. O sea, yo también podría juzgar a otro que a lo mejor de construcción no sabe cómo es aquí, no sabe cómo es allá, o en el área que usted se maneje. Lo que nos está diciendo acá es que nosotros no podemos menospreciar al otro por lo que está viviendo. Cada uno vive su realidad. Y eso a Dios le importa. Entonces acá está diciendo que debemos identificarnos con la necesidad, no juzgar rápidamente. Y eso de identificarnos es espiritual y emocionalmente. Debemos sentir, dice acá, lo que ellos sienten. ¿Sí? Sin embargo, el llamado de Dios es que nuestra oración debe estar impregnada como si fuera mi necesidad. Cuando Jesús vio las multitudes, según Mateo capítulo 9, versículo 36, que dice que tuvo cuando vio a las multitudes, Él no dijo, esta es mi oportunidad para mostrarme aquí como Dios en la tierra. No, Él dice que tuvo compasión. Él se dolió, Él sintió lo que estaban sintiendo el pueblo, y por eso es que Él sanó. Y tenemos los evangelios plagados de sanidades, de prodigios, porque Él se compadecía de las necesidades que Él veía adelante, aún sabiendo que el mayor milagro que hizo es la salvación. Él no se restó, Él sanó también, Él estuvo allí. Era una forma, fue como lo añadido. Él vino para salvarnos, pero igual Él vio la compasión, vio la necesidad y se compadeció de lo que vio y los atendió. Él sintió lo que sentimos nosotros. Él siente lo que hoy nosotros sentimos. Muchas veces huimos de Dios cuando fallamos,
Y juzgamos, lo juzgamos nosotros, como si tuviéramos la verdad absoluta y decir, no, si yo hice esto, o sea, ¿cómo Dios me va a amar? ¿Cómo Dios me va a querer? Dios nos ama tal cual somos. Y Dios dice que Él, a un corazón contrito y humillado, Él nos desecha. Lo único que espera es nuestro arrepentimiento. Lo único que espera es decir, es que escuchar de nosotros, te necesito, Señor, te necesito. No puedo solo, lo he intentado muchas veces, pero sin ti no puedo. De eso se trata. Entonces Él dice que se identificó, y así nosotros también tenemos que hacerlo en nuestra oración. Él sintió, ¿no es cierto?, lo que ellos sintieron y lo que hoy nosotros sentimos. Y mire cómo fue, Él lo vivió en carne propia. Cristo fue tentado y probado en todos los aspectos que nosotros a lo mejor hoy día podríamos ser tentados. ¿Por qué? Una razón era para que Él pudiera orar eficazmente por nosotros. Él fue tentado en todo, no se le conoció pecado, pero Él fue tentado. Él vivió lo que vivimos en carne propia. Él sabe lo que nosotros cada día lidiamos, Él lo sabe, y lo sabe muy, muy bien. No solo porque nos hizo, sino porque Él también lo experimentó. Él sabe cómo nos sentimos en cada situación a la que nos enfrentamos. Cuando usted y yo hablamos con el Señor, Él puede identificarse con nosotros. Él no va a rehusar nuestra oración, Él la va a escuchar. Él va a atender a la oración, y como hemos aprendido, puede que demore un poco, puede que nos diga un sí, puede que nos diga un no, puede que nos diga una espera. Pero Él no va a rechazar nuestra oración, Él la va a atender. Él vivió en un hogar durante 30 años. Conoce los problemas con los que tropezamos. Él trabajó en una carpintería. Puede identificarse con el obrero. Él fue odiado y rechazado. Puede identificarse con el oprimido. Él sabe lo que es estar oprimido porque Él fue rechazado, Él fue odiado. Él sabe lo que es eso. Por eso es que muchas veces nos preguntamos, puede ser que nos estemos preguntando, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué vivo en soledad, a lo mejor en abandono? Me han rechazado, he sufrido deslealtades, entre muchas otras cosas que podríamos agregar a la lista. ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué muchas veces pasamos por situaciones que uno se cuestiona? O sea, no lo estaba haciendo mal. Creo que de una u otra manera me he esforzado por venir a la iglesia, por estar allí cumpliendo en la obra, y me vienen estas cosas. Y uno lo escucha afuera también. Oye, pero si este no es cristiano, ¿y por qué vive esto? ¿Por qué vivió esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, aquí vamos a aprender por qué. Dice, porque muchas veces Dios está esperando que nosotros sintamos lo que es estar en los zapatos del otro, para que cuando llegue el momento en lo presente, nosotros podamos tener una oración eficaz. ¿Quién sabe que a través de eso Dios nos esté dando un ministerio, nos esté dando un propósito a nuestra vida, algo puntual en un área que a lo mejor muchas veces uno dice, pero esto me incomoda, no me gusta, ¿por qué está aquí? Y decimos como Pablo, Señor, si es posible, saca este aguijón. Y Dios dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona justamente en la debilidad. Y no nos damos cuenta que Dios allí está haciendo algo. El punto es que como cristianos, lo que es malo, lo que sabemos viene como algo malo porque nosotros vivimos adversidades, nosotros lo vivimos de una manera diferente. Ya no estamos solos, lo vivimos con Dios. Él enjuga nuestras lágrimas, Él está allí para abrazarnos, Él está allí para sostenernos. Él nos ayuda. Y nosotros como cristianos entonces somos capaces de transformar lo malo en bueno. Muerte en vida. Historias tristes del pasado en nuestro testimonio. Ya no nos avergüenza lo que fuimos. Lo decimos como lo dicen nuestros hermanos pentecostales. Esto era un borracho, era un drogadicto, era alguien que golpeaba a mi mujer, pero hoy en día Dios me tiene aquí predicando, testificando de lo que es el poder de Dios en mi vida. De esa forma peleamos nuestras batallas. Pude identificarme con el pastor, volviendo, ¿no es cierto?, al testimonio que le mencioné, que enfrentaba la oposición en su iglesia, porque yo había enfrentado una situación similar, dice el pastor. Yo había pasado algo así en mi iglesia. Y en el momento a lo mejor él no entendió por qué, hasta que vio a su amigo pastor que pasó por algo similar y él supo orar acertadamente.
porque él vivió la situación, se supo identificar. Él no se fue al resentimiento, como decíamos arriba, no se fue al victimizarse, sino que él optó por ver esto como mentalidad de reino, creerle a Dios. Y miren lo que pasó. Ahora en el futuro se da cuenta que esto viene porque él iba a ayudar a su amigo a que se pudiera, ¿no es cierto?, solucionar ese problema específico en su iglesia. Y como hijos de Dios, que se identifica con cada uno de nosotros, yo no debo juzgar apresuradamente, como decíamos delante, entonces, una situación que vivo yo o que está viviendo mi prójimo, sin antes pasar mi opinión, ¿no es cierto?, o parecer a la luz de las Escrituras y del Espíritu Santo. Cada situación que vivimos en esta tierra, de una u otra forma, es porque Dios lo permite. Y hay un propósito detrás. Lo que nos resta a nosotros como hijos suyos es poder llevarlo a los pies de Cristo en oración. Y poder orar y preguntarnos, ¿por qué, Señor, tú estás permitiendo esto? Rocío nos da un hermoso testimonio delante y lo hemos visto. Lo hemos visto. Cuántas veces sufrieron pérdida. Y hoy podemos ver a nuestro Josuecito aquí disfrutando, riendo, viéndolo crecer. Lo único que no para nomás. Pero ese fue Dios. Ese fue Dios. El Dios que no falla. Y todos los procesos que de una u otra forma ellos vivieron, no creo que ninguno de aquí que estamos en la iglesia puede decir que ellos no cambiaron. Los que llegaron no son los mismos. Para la gloria de Dios. Y creo que eso es lo que Dios quiere seguir haciendo en medio de cada uno de nosotros. No juzgar rápido, porque no sabemos lo que Dios está haciendo detrás. No sabemos lo que Dios está haciendo. Él es el sublime, Él es el todo, Él sí lo sabe. Debemos esperar. Así que todo cuanto ocurra en nuestro entorno, lo primero que tenemos que hacer antes de juzgar o de hacer descarga, como que dicen por ahí, descarga familiar, que en el fondo es chismerío, tenemos que ir y llevarlo todo a los pies de Cristo. No vaya a ser cosa que estemos dando cosas contra el aguijón, como se dice por allí en la Biblia. Número 4. Hablar un poquito acerca del propósito y siguiendo con la idea de delante que un poquito la desarrollé acerca del propósito del sufrimiento. Una razón fundamental por la que Dios nos permite sufrir es para que podamos identificarnos con los demás en nuestras oraciones. Hasta que sufrimos, tendemos a estereotipar o a encasillar, ¿no es cierto?, ahí ponerlo en una cosa muy cuadrada a los que sufren como inferiores y débiles. Como si ellos estuvieran a lo mejor cometiendo algún pecado, algo malo hicieron. Y creemos que de eso se trata. Tenemos poca paciencia con ellos. Y mucho menos carga alguna para orar por ellos. Lo que hacemos es juzgar. Pero Cristo vivió entre los rechazados y sufridos. Él fue uno de ellos. Cuando eludimos el dolor, limitamos nuestra utilidad para Dios. Cuando eludimos lo que Dios está haciendo, limitamos nuestra utilidad para Dios. Mediante el consuelo que recibimos en nuestras pruebas, aprendemos a consolar a otros. En el proceso aprendemos a consolar a otros, porque como decíamos delante, ahora me puedo identificar. Ahora puedo ver, no esto desde afuera y juzgar rápidamente, oye, pero ¿por qué es tan débil? No, ahora yo sé lo que significa. Días atrás, ustedes saben, yo viví un hackeo en mi teléfono y vaya que fue complicado. Fue complicado. Esa noche no fue la mejor noche. Y una de las cosas que aprendí en ese proceso, bueno, aparte de que no tengo que meterme en ciertos lugares como Yapo, es que debo dejarme amar, debo dejarme querer. Y no tengo que esconderlo, sino que debemos dejarnos abrazar por Dios y reconocer que no somos suficientes, reconocer que Él sí es suficiente, pero yo no soy suficiente.
Y uno aterriza también, po. Uno aterriza. Se da cuenta, increíble, pero me pasó que aterricé muchas cosas, incluso me replanteé otras. Y pude ver en que tenía que encauzar las cosas sencillas de la vida. El valorar la amistad, el valorar la familia, el administrar el tiempo, en el decir sí a Dios. Entonces, creo que de una u otra forma ya el siguiente paso es el poder estar para los demás. Dios de una otra forma nos aterriza. Entonces ya esa experiencia nos sirve para poder ayudar a otros. Ya no lo veo de otra manera. Eso es Dios. Cristo vivió entre los rechazados. Él vivió entre los sufridos. Él fue rechazado. Él fue. Entonces no podemos eludir el dolor, el quebranto o la situación que de una otra forma sabemos que no podemos seguir dejando allí, que tenemos que enfrentarla, porque Dios detrás de eso está y quiere bendecirnos, quiere allanar el camino. Segunda de Corintios 1:4 dice: quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros somos consolados. Miren, yo veo aquí 3 pasos. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos ahora nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Con qué consolación? No con la que se me ocurre a mí, sino con la consolación con que yo fui consolado. O sea, lo que yo recibo, lo doy. Soy el eslabón de esta cadena. No se corta, sino que continúa conmigo. En este versículo se da a entender que si nunca hemos sido consolados, entonces no sabremos cómo consolar a los demás. Así que si hemos de orar por los demás, debemos pedirle al Señor que nos ayude a ver lo que otros ven y sentir lo que ellos sienten. Debemos comprender sus sufrimientos, y la única manera de comprenderlos es experimentando el sufrimiento en nuestra vida. Entonces se responde la pregunta de arriba: ¿por qué muchas veces pasamos sufrimiento? ¿Por qué pasamos situaciones que en el momento no tenemos claro el por qué? Es justamente por lo que acabamos de decir. Porque si somos consolados, si sentimos el abrazo del Padre que viene al rescate, no nos va a costar dar consejos después. No nos va a costar exponer a nuestro Dios bueno, bondadoso, amoroso, porque lo hemos vivido en carne propia. Debemos comprender entonces que así es como debemos orar por los demás. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a ver lo que otros ven y sentir lo que ellos sienten. Cuando compartimos la aflicción de otra persona, oraremos con un fervor que nunca antes hemos conocido o hemos experimentado, porque iremos mucho más allá de, como decíamos delante, de la responsabilidad, sino que realmente sentiremos lo que nuestro Padre siente al ver a la humanidad: compasión. Número 5. Nuestra oración tiene que tener ingredientes de desarrollar lo mejor para los demás. Cuando oramos por los demás, debemos desear lo mejor para ellos. Lo mejor. Incluso más que a mí mismo. Incluso más lo que a mí me conviene o a la persona le conviene. Tenemos que ir mucho más allá todavía, sino apuntar a lo que Dios está queriendo, que muchas veces se puede poner en sintonía con lo que yo quiero y lo que Él quiere, y otras veces no. Debemos morir a todos los deseos egoístas respecto a ellos y buscar únicamente lo mejor de Dios. No le podemos poner condición alguna a Dios en nuestras oraciones, y eso es: cueste lo que cueste. No le podemos colocar condiciones. Debemos orar por sobre lo que yo creo, como decía, la persona cree. Debemos apuntar en nuestra oración a que se haga la voluntad de Dios. Y ponemos un ejemplo aquí. Si una muchacha, una chica, una señorita, no es de esta iglesia,
Este es el ejemplo de otra niña de otra iglesia. Está orando para que su novio sea salvo. Ella debe estar dispuesta a hacer cualquier cosa para que Dios responda a su oración. Si dice, haré cualquier cosa menos romper con él, ¿qué creen ustedes? Entonces, Dios pudiera contestar solo una cosa. La condición es que tú termines la relación con él. ¿Y qué va a tener que hacer esa señorita? Romperla. Romperla. Porque es nociva, porque no está bien. A tal extremo tiene que llegar nuestra forma de orar, prevaleciendo la voluntad de Dios. Miren lo que dice acá: cuando le ponemos condiciones a Dios, a menudo Él hace de esta o de esa condición de la cual depende toda nuestra respuesta a nuestra oración. Puede ser que muchas veces cuando nosotros le ponemos condiciones a Dios es porque justamente esa condición que le estamos poniendo es lo que Dios quiere cambiar. Puede ser que Dios esté apuntando a eso. Lo que yo pongo como excusa, lo que yo condiciono, puede ser lo que realmente Dios, sin quererlo, yo estoy diciendo lo que Dios quiere cambiar. Esa condición. Me viene a la cabeza esa parte, pero a lo mejor no sé si se apega mucho, pero cuando Pedro está allí y le dice, Señor, yo a la muerte voy contigo. Y el que se tenía que quedar callado por lo que estaba diciendo, justamente él tenía que quedarse callado, porque Dios ya sabía que lo que venía. Jesús hecho hombre sabía lo que se venía. Tú me vas a negar 3 veces, Pedro, tú deberías quedarte callado. Y él tendría que haber dicho, Señor, si tú lo sabes todo, entonces ora por mí para que no falle, no sé. No, él dice, no, Señor, yo hasta el final nomás, yo voy hasta el final. ¿Y qué pasó? Jesús le dijo, yo voy a orar para que tu fe no falle, para que cuando des la vuelta larga otra vez pescando, vengas acá. Y cuando recibas mi perdón, no te juzgues a ti mismo, sino que aceptes mi llamado nuevamente. De una otra forma, él condicionó, sabiendo, creyendo que esa era la forma. Pero Jesús le dijo lo que tenía que pasar. Entonces no podemos condicionar, no podemos poner nuestra opinión, no podemos colocar lo que nosotros creemos por sobre la voluntad de Dios. Dios, en su omnisciencia, en su omnipresencia, y en su infinita capacidad, que ni aún el tiempo le es a Él un problema. Para nosotros en este tiempo sí, el tiempo es un problema, pero para Él no. Para Él no hay una línea de tiempo, Él lo es todo. Él ve el antes, el presente, el futuro, Él lo ve todo. Para Él no hay nada que se le pueda contener. Si Él está diciendo algo con respecto a nuestra vida, entonces debemos hacer su voluntad. No podemos condicionar nuestra vida ni nuestra oración a lo que nosotros creemos o a lo que nos está pidiendo un hijo o a lo que nos está pidiendo un ser querido. Primero debemos llevarlo al filtro de lo que Dios realmente quiere. Puede ser, una vez más, que estemos dando cosas contra el aguijón y no estemos haciendo lo que realmente nuestro Dios quiere hacer. Testimonio número 2. Ya vamos casi en 3/4 de la prédica. El testimonio de Dios dice, Carlos había estado orando durante meses por su hijo rebelde. Su hijo de 22 años se había ido de la casa y estaba viviendo con algunos muchachos en una choza fuera de la ciudad. Mi amigo sabía que su hijo había estado usando drogas antes que se fuera del hogar y poco después se enteró de que su hijo se había convertido en un narcotraficante. Los intereses primordiales de Carlos eran que Dios trajera a su hijo de vuelta al hogar y que su hijo no fuera arrestado. Una mañana, mientras oraba por su hijo, Dios le habló a Carlos. Este comprendió que la suya había sido una petición egoísta. Era muy conocido en la ciudad y se avergonzaría si su hijo fuera arrestado y acusado de usar drogas. Carlos le dijo al Señor que si la única manera de liberar a su hijo de su pecado era dejar que fuera arrestado, estaba dispuesto a que eso sucediera, incluso a costa de su reputación. Pocos días después, Carlos recibió una llamada de la policía. Su hijo había sido arrestado y se le acusaba de posesión ilícita de drogas.
Cuando Carlos se dirigía a la estación de policía para recoger a su hijo, comprendió que Dios había estado esperando que él asumiera la actitud correcta antes que él pudiera permitirle a su hijo volver al hogar. Dios premió la obediencia de Carlos. Él y su hijo renovaron su relación y poco después su hijo volvió a irse de la casa, pero esta vez ya no a la cárcel, sino para estudiar, para ser alguien que trabajara ahora en el ministerio. ¡Qué tremendo! Cuando oramos por alguien, debemos quitar por completo las manos del asunto y permitir que Dios obre de cualquier manera que Él considere pertinente, lo que Él quiera hacer, porque Él sí sabe hacerlo. Él inclusive pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero en realidad después entendió que estaba siendo egoísta con su oración, que estaba apuntando solo a algo personal de Él. Inclusive estaba dejando de lado a su hijo, hasta que Él entendió que debía exponerse a esta situación, porque necesitaba aprender que aquí Dios iba a hacer algo. Pudiera no resultar de la manera que queremos o que quiere, ¿no es cierto?, nuestro entorno, pero el resultado siempre será en el mejor interés de ambas partes. Si no es así, miremos la historia. Los dos terminaron bendecidos por Dios. Un hijo sin propósito, ahora con propósito, y un padre que de una otra forma sabía que eso era lo mejor. 6. Ser parte de la respuesta. Cuando oramos por otras personas, debemos estar dispuestos a ser parte de la respuesta si eso es necesario. Y miren aquí hay que hilar. Ayer el pastor nos llamó la atención en algo que es bien claro. O sea, tenemos que tener mucho cuidado en lo que cantamos, en lo que decimos, en lo que prometemos, en dónde nos estamos metiendo. Hay que ver todo. Y acá está diciendo que si nosotros vamos a orar por algo, tenemos que estar conscientes que puede ser que yo sea parte de esa respuesta y que tengo que jugármela por eso. Esa es la idea, que nos podamos jugar por eso si es necesario. Si no estamos dispuestos a ser usados para responder nuestras propias oraciones, no estamos colaborando con Dios. Como resultado, Él no colaborará con nosotros, no responderá a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque esas son oraciones de aislamiento y separación. Lo que estamos diciendo es, en otras palabras, ¡es mocho! Dios, en otras palabras, es como si estuviéramos diciendo: Dios, no quiero meterme en los problemas de nadie. Ocúpate tú de eso. Yo ya cumplí con orar. Creo que hasta ahí puedo llegar. Porque de otro modo, yo no me metería más allá. En otras palabras, eso es lo que estamos diciendo. Yo oro y llego hasta allí. Y eso es como si Jesús dijera: lo siento, Bartimeo, pero no quiero ensuciarme las manos. Y eso no fue lo que hizo Jesús, ¿no es cierto? Él no hizo eso. Él se ensució por su próximo. Dios no oirá nuestras oraciones de aislamiento. Y esto es claro. ¿Qué pasó, papito? Que te vi bonito. Sí. Dios no oirá nuestras oraciones de aislamiento si no tenemos más interés que ese. Dios se da cuenta de eso. En su omnisciencia sabe cuál es el verdadero sentido o la motivación de mi oración. Si estamos buscando algo personal, una vez más, nuestra oración no va a ser contestada. Si no tenemos más interés que ese, entonces Él no estará interesado en nuestras oraciones. Mientras pidamos y no hagamos nada, Él escuchará y no tampoco hará nada. Si no nos cuesta nada, podemos esperar muy poco a cambio. Nosotros vemos la Biblia plagada, ¿no es cierto?, de textos bíblicos, proverbios, en donde Dios dice que Él odia a los perechochos. No le gustan los perezosos. Él le gusta el trabajo. Él le gusta el esfuerzo. Él le gusta la gente que se levanta temprano. Él le gusta la gente que es responsable, que es puntual. A Él le gusta la gente que cumple su palabra. Que termina hasta el final, aunque en el proceso a lo mejor hayan circunstancias que generen vaivenes, hasta el final. A Él le gusta eso. Entonces eso no cambia acá en lo que tiene que ver con la oración. Tenemos que estar dispuestos entonces a que
Muchas veces tendremos que hacer algo que nos va a costar para que se genere, ¿no es cierto?, ese cambio y ese propósito en la oración que estamos teniendo. No ore por más misioneros, a no ser que usted esté dispuesto a ser uno. Una vez más, no ore por más misioneros, a no ser que esté dispuesto a ir usted mismo, o también esté dispuesto a través de sus hijos o de quien sea, a que sea uno de ellos. No ore por la necesidad económica de otra persona, a no ser que esté dispuesto a dar. Y no ore por los perdidos, a no ser que esté dispuesto a ir donde están ellos y decirles lo que Cristo significa para usted. O sea, tenemos que ver, ¿no es cierto?, muy bien la letra, muy bien lo que estamos diciendo cuando oramos. Y por último, debemos perseverar. Debemos perseverar. Es hermoso alimentar nuestras emociones, la percepción de las cosas, pero debemos llevarlo más allá. Debemos ser perseverantes en el tiempo. Cuando intercedemos por los demás, debemos perseverar. Debemos estar dispuestos a seguir orando hasta que llegue la respuesta. Una razón por la que no vemos más respuestas a la oración es porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Y a menudo, ¿saben cuál es ese precio? Es el tiempo. Es el tiempo. Es todos los días. Por mucho tiempo. Si de veras sentimos la carga por alguien y en realidad sentimos lo que esa persona siente, es posible que no podamos dejar de orar hasta que sea levantada su carga. Pero si solo vamos a orar por lástima o para aplacar nuestra conciencia, como decíamos al inicio, o porque hay que hacerlo por responsabilidad, pronto olvidaremos al que tiene la necesidad y nuestra oración se va a terminar diluyendo, va a ser como agua en las manos. Una genuina prueba de lealtad a nuestros amigos, si queremos demostrarle lealtad a alguien, a nuestros amigos, es si estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida por ellos, no dándole plata, no solo dando nuestros contactos, no solo teniendo buenas redes sociales. Lo más grande que le podemos dar a nuestros seres queridos es nuestra oración constante. Y ahí yo debería escuchar un fuerte amén, porque si hay algo grande que podemos dar es la oración. Esa es una forma de demostrar que aprecio, que amo y que estoy en lo correcto. Entonces, si de veras sentimos la carga por alguien y en realidad sentimos lo que esa persona siente, es posible que no podamos dejar de orar hasta que ella o él sea levantado de su carga. Pero si solo vamos a orar por lástima o para aplacar nuestra conciencia, vuelvo a insistir, pronto olvidaremos al que tiene necesidad. Una genuina prueba de lealtad a nuestros amigos es si estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida por ellos en oración. Nuestra lealtad a nuestros amigos se puede medir por la constancia de nuestras oraciones por ellos. Si hay un buen indicador, esa es nuestra constancia por quienes estamos orando. Mentimos cuando con petulancia le decimos a los demás que los amamos y luego nos olvidamos de orar por ellos en el momento que esa persona necesita que oremos. Estamos mintiendo. Muchas veces cuando alguien nos ha pedido que oremos por una necesidad específica, le decimos, oraré por ti. Luego oramos por esa persona de manera fortuita, si es que acaso lo hacemos o lo recordamos. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ver si de verdad sabemos lo que es el amor. Oramos sin cesar por aquellos a quienes de verdad amamos. Esa es la razón de que a menudo nuestras oraciones estén tan llenas de nuestros propios deseos y necesidades y no de lo que realmente nuestro Dios quisiera que fuera el contenido de nuestras oraciones. Entonces, ¿queremos orar sin cesar por los demás? ¿Queremos cada día seguir ejercitando este músculo llamado oración y que vaya creciendo cada día más y más y más? Hemos visto cosas hermosas en esta semana. Yo noto que ha sido algo hermoso lo que hemos vivido. El testimonio de nuestra hermana Martita, de nuestra hermana Francisca, hermana Francisca y muchos otros más, matrimonios, de lo que Dios está haciendo. Y debemos dar gloria a Dios por eso, porque el ministerio de oración no solo es para orar y quedarnos allí en la necesidad, sino también da gloria a Dios cuando Dios responde. Y Dios lo ha hecho de una manera pero milagrosa, tremenda. ¿Queremos seguir ejercitando este músculo llamado oración?
entonces tenemos que seguir adelante. Pidámosle a Dios que Él lo haga, que Él nos ayude a ejercitar ese músculo. Pidámosle a Dios que Él coloque a aquellos que a lo mejor no estamos en el ministerio de oración, carga por alguien, para orar por alguien. Por uno, por dos, por tres, por una necesidad. Orar. Si hay algo, como decía adelante, que podemos entregar, que es de mucho valor, más que cualquier otra cosa, esa es la oración. Y no nos queda lejos, no nos cuesta mucho, solo un par de pasos y arrodillarnos o sentarnos o como usted acostumbra hacerlo. Entonces debemos orar, debemos pedir que Dios coloque carga por nosotros, para orar por personas que necesitan ser cubiertos de sus aflicciones, de sus necesidades. Digámosle a Dios que nosotros estamos dispuestos entonces a ser parte de la respuesta, que yo quiero ser parte de la respuesta, que usted quiere ser parte de la respuesta. Pidámosle que Él, ¿no es cierto?, nos permita entonces ver la necesidad y nosotros ser capaces de estar allí, atentos para poder suplir eso. ¿A través de qué? De la oración. Comencemos, a lo mejor con uno, con dos, y luego vayamos añadiendo más. Imagínense qué pasaría si todos nosotros comenzáramos a orar los unos por los otros. El Espíritu de Dios derramaría sobre nosotros tremendas bendiciones. Su avivamiento sería fuerte. Se restablecerían los hogares, serían bendecidos los negocios, las iglesias estarían en un constante espíritu de avivamiento. No es posible describir lo que Dios haría en la vida de usted y de mí si aplicamos estos sencillos principios en nuestras oraciones. Nuestra vida como iglesia, como familia, como hijos de Dios sería transformada y no volveríamos a orar igual que antes. ¿Por qué? Porque eso está revestido del poder y de la gracia de Dios. Les invito a ponerse de pie. ¿Les parece si oramos? Padre, queremos darte gracias, Señor, por darnos la oportunidad de escuchar de tu palabra, Señor, de una otra forma conocerte más, Señor, de conocer más de cómo tú piensas, de cómo tú ves la vida y transmitirnos eso a nosotros a través de este mensaje. Tú eres un Dios compasivo, tú eres un Dios amoroso. Eres lento para la ira, eres grande en misericordia, no ignoras el pecado, pero tampoco nos dejas. Tú estás con nosotros y nos ayudas a ser mejores cada día. Si en nuestra vida hoy hemos recibido esta palabra, permite que pueda ser ahí almacenada en nuestro corazón y que germine al 100%, como dice tu palabra, que dé mucho fruto, Señor, nuestras relaciones, nuestro entorno. Yo quiero orar muy en especial por aquellos que hemos estado aquí y por aquellos que son visitas, Señor. Oramos por nuestros hermanos de Zoom también que están conectaditos allí, no solo en Puerto Montt y en nuestros alrededores, sino también de otros lugares, Señor. Queremos orar por las familias, Señor, de nuestro ministerio. Queremos orar, Señor, para que tú bendigas la familia, Señor, y que lo que se pueda distorsionar en cuanto a los tiempos de calidad, en cuanto a las horas que tenemos como familia, Señor, puedan ser restituidos para tu gloria, Señor. A ti te agrada ver un padre con su hijo, a ti te agrada ver cenar, almorzar o desayunar a la hora que sea, un plato de comida en paz. A ti te agrada una conversación y no solo poder ver cosas en teléfono y en esa tecnología que es hermosa, pero que también te agrada el poder compartir lo que de otro modo no se puede compartir, que es mucho más que dejar herencia de cosas materiales. Se trata de un legado, se trata de seguir con este eslabón, con esta cadena que es el Evangelio, que es el cristianismo, Señor. Bendice a los niños que han estado aquí, Señor. Bendice, Señor, las familias representadas aquí con trabajo, con salud, con vida, con propósito, Señor. Que lo que tú has transmitido hoy aquí, Señor, con respecto a cosas que se han despertado allí en la conciencia, no quede allí, no se diluya, sino que sea como una brasa que se sopla, pero que comienza a enrojecerse una vez más y comienza a dar calor, ese calor que solo tú sabes dar, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.